Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor nos permita aprender juntos esta noche. Quiero compartirles algunas cosas que yo he estado viviendo y creo que es importante que la revelación de estas cosas sea trasladada a nuestras vidas. Creo yo que cuando nosotros empezamos a avanzar, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de los ambientes espirituales, y de lo importante que es, hermano, que nosotros comprendamos que el Señor nos ha llamado a nosotros a poseer. A eso nos ha llamado el Señor, a poseer. Entonces, si nosotros entendemos lo que la palabra de Dios dice, y si nosotros entendemos que hay un mundo espiritual que va a ser constantemente contrario a la voluntad de Dios, y creo yo que lo tenemos que entender, vamos a entender también, y eso es algo que yo he estado experimentando casi luego de cada enseñanza, que hay una potestad de las tinieblas que empieza a contraatacar el avance espiritual que nosotros podamos tener. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a entender el por qué es que a veces pareciera ser que nosotros estamos estancados, pero verdaderamente no es que nos estanquemos, sino que en medio del avance que estamos teniendo, Satanás va a empezar a enviar algo que yo quisiera llamar un espíritu de contragolpe. Creo yo que y tenemos que entender, porque lo que vamos a hablar es un poco de batalla espiritual, por eso oramos lo que oramos ahorita al principio. Cuando yo empiezo a entender esto, tengo que entender cómo es que el mundo de las tinieblas opera. Y quiero que entendamos algo, porque hay batallas que se han estado librando, hay batallas espirituales, y esas batallas se han estado dando constantemente, al menos yo las he experimentado en las horas de la madrugada, y el enemigo ha provocado incluso que haya cierta fricción espiritualmente hablando, y yo creo que tenemos que entender, y yo le voy a pedir si usted puede tomar nota o no sé cómo va a ser, pero creo que tenemos que entender lo que estamos viviendo para no desesperarnos cuando nosotros vemos que de repente ciertas cosas no se dan, ciertas cosas no se concretan. Entonces, cuando yo empiece a entender esto, yo voy a comprender que hay operaciones de parte de las tinieblas en dos momentos. El primer momento de ellos es antes de obtener una gran victoria. Ese es el primero. Y el segundo momento es después de tener la victoria. Cuando nosotros obtenemos la victoria, ese es el momento preciso en el que el enemigo de nuestras almas, el adversario, nuestro adversario, el diablo, porque así lo define la Biblia, nuestro adversario, el diablo. Creo yo que si nosotros empezamos a corregir, porque no es el enemigo de nuestras almas, sino que es el adversario, entonces el adversario va a empezar a entrar en un efecto de contragolpe, que lo que va a empezar a provocar es que nosotros como que menguemos en el avance que traemos luego de la victoria que nosotros hemos obtenido. Cuando yo empiezo a entender esto y le voy a trasladar lo que espiritualmente el Señor me ha estado hablando, y lo vamos a ver con los ejemplos de un siervo de Dios que iba avanzando, y que en medio de que iba avanzando empezó a experimentar el contragolpe de las tinieblas. El enemigo va a reaccionar de una manera violenta sobre una persona para poder el enemigo recuperar lo que perdió en el mundo espiritual. Es decir, que cada vez que tú avanzas en tu caminar, lo primero que va a suceder es que el enemigo va a tratar de regresarte al punto del cual tú saliste. Y normalmente, hermano, por eso es que el diablo envía ciertas oposiciones, diría yo. O sea, envía situaciones que te van a empezar a crear incomodidad en tu vida. Y esa es la razón. Por ejemplo, cuando tú decidís, y lo voy a hablar así de claro, cuando tú decidís dejar de pecar en un área, lo primero que va a empezar a suceder es que va a venir un contragolpe de las tinieblas con tentaciones más intensas sobre esa área de tu vida que tú estás dejando o estás cediendo delante de Dios. Entonces, cada victoria que se obtiene, en cada momento en el que yo prospero, por eso yo les he dicho a algunos de ustedes, Eddie, por ejemplo, ha practicado mucho el tema de ministrarse Santa Cena.
y todos los días, no sé si todavía lo estás haciendo, pero el efecto que eso produce es una fortaleza espiritual. Y esa fortaleza espiritual hace que el enemigo no encuentre cómo rescatar lo que tú estás avanzando, saliendo de ese reino de tinieblas. Espero estarme dando a entender. No es lo mismo cuando el enemigo hace un contragolpe hacia tu vida que cuando el enemigo empieza a tomar venganza en contra tuya. Son dos cosas diferentes. El espíritu de contragolpe y el espíritu de venganza no son iguales, porque el espíritu de venganza opera tomando tiempo. Es decir, empieza a menguar y da un espacio a que se te olvide el evento, y entonces de repente va a empezar a operar en tu contra de un momento desprevenido. Es algo así como que él va a esperar, como que fuera Amalek. Entonces, mire qué impresionante. Malen saludos a Pedro, dice. Entonces, mire qué impresionante. Cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo lo que la Biblia está enseñando, entonces yo voy a poder comprender que el espíritu de venganza es algo así como la potestad de Amalek. Mire qué impresionante es esto. Pero el espíritu de contragolpe lo que hace es inmediatamente, al sentirse derrotado, en ese momento va a empezar a lanzar dardos en contra tuya. En ese momento. Entonces puede atacar con desgano y puede atacar con muchísimas otras áreas más. Y esto es algo que yo tengo que entender. Y por eso es que nosotros hoy vamos a desenmascarar la estrategia del enemigo. Y si nosotros logramos entender que el enemigo lo que quiere hacer es hacernos menguar en el empuje que traemos, entonces ya no nos vamos a decepcionar cuando nosotros sentimos que vamos avanzando y de repente nos ven el pensamiento, no, pero entonces ¿para qué estoy haciendo tal cosa? Entonces ¿para qué estoy haciendo tal otra? O sea, cuando yo entiendo esto, tengo que comprender que hay un ataque que como que se adormece hasta que a mí se me olvide y entonces me toma desprevenido y ¡pum!, contraataca. Ahora, vamos a ver la base bíblica de lo que quiero trasladarte esta noche. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer varios versículos ahí. Bienvenidos todos, mis amados hermanos. Cuando yo empiezo a entender esto, primer libro de Reyes, capítulo 19, vamos a leer del 1 al 14, y dice así: Y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, y cómo había matado a espada a todos los profetas. Si usted tiene su Biblia, vaya subrayando estas palabras importantes. Subraye entonces: Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Verso 3, subraye: él tuvo miedo. Y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá, y dejó ahí a su criado. Subraye: dejó ahí a su criado. Verso 4. Él anduvo por el desierto un día de camino. Subraye: anduvo por el desierto. Y vino y se sentó bajo un enebro. Subraye: pidió morirse. Y dijo: basta ya. Señor, toma mi vida porque yo no soy, y subraye, mejor que mis padres. Entonces, los puntos importantes de este texto es cómo es que de repente una palabra de una potestad, y note que lo que está hablando aquí es que después de una victoria que tuvo el profeta Elías, después de una victoria que él tuvo, yo no sé si tú has experimentado victorias en este tiempo, pero luego de una victoria, lo que va a venir son estos síntomas si tú no te guardas en tu corazón. Y esto es algo bien importante de entender. 1. Tuvo miedo. 2. Dejó a su criado y se quedó solo. 3. Se fue al desierto. Espero que estés tomando nota, hermano, porque esto es bien importante. 1. Tuvo miedo. 2. Dejó a su criado y se quedó solo. 3. Se fue al desierto. 4. Pidió morirse. 5. Asoció a sus padres con su muerte, es decir, con un ancestro. Ahora, mire qué impresionante es esto. Estamos en primer libro de Reyes, capítulo número 19, versos 1 al 14. Verso 5.
Ahora, mire qué impresionante es esto. Y acostándose bajo el enebro se durmió. Subraye, acostándose bajo el enebro se durmió. Y he aquí, subraye, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Subraye eso. Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Subraye, comió y bebió y volvió a acostarse. Cuando yo veo esto, a mí me habla de que él se durmió, es decir, que sufrió un punto de debilidad. Esto es algo terrible. Cuando usted empieza a experimentar entonces que usted está avanzando y usted empieza a experimentar un desgaste, estamos hablando acerca de la importancia que tiene cuando yo empiezo a avanzar en mi vida espiritual. Por eso es que el día de ayer enseñamos acerca de la senda de la vida espiritual. Entonces no se extrañe que cuando usted empieza a tomar decisiones de este tipo, amado hermano, lo primero que va a empezar a suceder es que usted va a tener un contragolpe de parte de las tinieblas. Y normalmente se va a dar, aquí estamos viendo los síntomas que esto trae. ¿Me está siguiendo? Levánteme su manita ahí si me está siguiendo. Ok. Ahora mire qué importante es esto. Si nosotros lo que queremos es trabajar en un ministerio profético acertado, nosotros tenemos que empezar a analizar lo que la vida de los profetas pasaron. Porque recuérdese que el Señor le dice a Jerusalén, 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 que apedreas a los apóstoles y matas a los profetas. Es decir, que lo que sucede con el ministerio profético es que trata del enemigo de matarlo de varias formas, creando disensiones entre el profeta y su autoridad, creando depresión en el profeta, creando muchas cosas. Hay un ambiente espiritual que si no lo sabemos discernir, vamos a caer presos de ello. Verso 7. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Verso 8. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Verso 9. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y he aquí vino a él la palabra del Señor, y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Es decir que Elías le estaba diciendo, mira, solo yo he librado una buena batalla. Cuidado. Cuando nosotros perdemos el piso, estamos exponiendo nuestra cabeza a que algo terrible nos pueda suceder. Sigo leyendo. He aquí yo solo he quedado y buscan mi vida para quitármela. Verso 11. Entonces él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor, y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Note, la manifestación del poder de Dios no se da en medio de terremotos, no se da en medio de vientos fuertes. La manifestación de Dios se da en medio del silbo apacible. Quiere decir que si tú lo que anhelas es que Dios hable a tu vida, tú debes buscar el silbo apacible, tú debes buscar la paz, tú debes buscar la quietud, tú debes constantemente buscar la comunión con Dios. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Esta historia nos deja ver que nosotros no podemos solo estar enfocados en las batallas exteriores, sino que nosotros debemos empezarle a poner atención a las batallas interiores. Cuando yo hablo ahora de las batallas interiores, me refiero a los problemas en el alma, a los problemas en la mente, aunque no necesariamente sean pecados,
sino que pueden ser solamente problemas no resueltos en el interior de nuestro corazón. Y esto es lo delicado cuando nosotros no lo logramos entender. A veces nosotros, hermanos, solamente nos fijamos en lo externo, en el exterior, pero dejamos a un lado el interior. Vamos a analizar la vida del profeta Elías y usted va a ver por qué es tan importante entender. Cuando usted va avanzando, hermano, lo primero que va a suceder es que va a venir un contragolpe de las tinieblas. Lo primero. Anote sus preguntas y vamos a ir aclarándolas. Al final vamos a dar un espacio de preguntas. Lo no detectado por nosotros, o lo ignorado, o lo no reconocido, note lo que estoy diciendo, lo que no detecto, lo que ignoro, o lo que no reconozco. Son 3 cosas. Eso es lo que el diablo usará para golpearnos fuertemente, para sacarnos de la batalla. O sea que hay cosas que yo tengo que reconocer. Lo que tú no reconoces se vuelve una debilidad en tu vida y se vuelve una fisura para que el diablo te pueda botar. Lo que Jezabel hizo cuando se enteró de lo que Elías había hecho. Mire qué tremendo lo que venía de hacer Elías, porque Elías venía, hermano, de hacer descender fuego del cielo, de que se manifestara el respaldo de Dios. ¿No te ha pasado a ti que de repente cuando has experimentado el respaldo de Dios, cuando has experimentado que Dios te usa, pues, ¿cuántos han sentido? Levanten su mano, solo quiero saber, porque si no me equivoqué de chat. ¿Cuántos han experimentado que Dios los usa? Va, Pedro, porque puede hacer que entonces entre al Zoom incorrecto, vamos. ¿Cuántos han experimentado que Dios los usa? Levánteme ahí su manita. Solo 2. A los demás no los... 3, 4. No sea tímido, porque hoy lo que usted está haciendo es declarando algo proféticamente en su vida. Y usted debe reconocer si Dios lo usa. Qué tremendo, ¿verdad? Ok, solo 3. Ya van dejando la timidez. Está bien. Si usted es alguien a quien Dios lo usa, mire qué impresionante es esto. Si usted es alguien a quien Dios lo usa, usted debe saber que se va a levantar una potestad tratando de provocar en su vida que usted sea contraatacado y que usted mengüe en sus fuerzas. Ahora mire qué impresionante es esto. A veces nosotros no entendemos que hay cosas que están dentro de nosotros. Hay batallas que nosotros libramos en el interior de nuestro corazón. Hay cosas que nosotros libramos desde aquí adentro. Acompáñeme a 2 Corintios capítulo 7, verso 5. Oiga lo revelador de este versículo. Si tú eres usado por Dios, va a haber algo que va a empezar a provocar el diablo para afectar tu vida. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, oiga, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo. Oiga, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera conflictos, mire qué impresionante. Por dentro temores. El problema es que a veces nosotros solo le ponemos atención a los conflictos y no le ponemos atención a los temores. Qué impresionante es esto, ¿verdad? Mira lo que Pablo está diciendo. Cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera conflictos, por dentro temores. Las batallas interiores que no reconocemos son las que el reino de las tinieblas aventaja en nuestra vida. Porque eso es lo que él está tratando. Por eso Jezabel, la que se le opuso al profeta, lo que utilizó fueron las batallas interiores que Elías mismo no conocía y que tenía dentro de su alma. Y por esa razón, hermano amado, nosotros debemos reconocer nuestras batallas interiores. Yo sé contra qué peleo, o usted no sabe contra qué pelea. A usted no le pasa que usted sabe contra qué está peleando, hermano. Yo como consecuencia de unas batallas, hoy tuve que ir al médico.
Y entonces al hablar con el médico él me empezó a explicar un montón de cosas y me llamó la atención porque él me empezó a hablar desde un punto científico. Cómo es que uno, en medio de lo que uno está viviendo, de repente su cerebro empieza a tomar demasiadas decisiones que uno no controla. No es que haya ido por una consulta de cerebro hoy, no va a pensar que estoy chusema. Pero empezamos a hablar de varias cosas. Y entonces me llamó la atención. Porque realmente lo terrible de esto es que el diablo va a empezar a poner aguijones para hacer que tú no seas efectivo en lo que tú estás trabajando. Y el tema es que si tú no logras discernir qué es lo que está sucediendo, te puedes dejar llevar con un montón de cosas. ¿Qué es lo que el diablo va a hacer? Va a quitarte la efectividad. Pero tú en tu sabiduría, o en la sabiduría que proviene de Dios, debes aprender qué decisiones empezar a tomar para que el diablo no te aventaje en nada, en nadita, hermano. Ahora, mire qué impresionante es esto. Cuando yo empiezo a entender esto, el Salmo 19:12 dice: ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. O sea que hay muchas cosas que están ocultas. Elías venía de una gran victoria en el Monte Carmelo. Así como nosotros de repente venimos de grandes victorias que hemos alcanzado. Él había hecho descender fuego del cielo. Cuando usted lee el primer libro de Reyes 18, 37 al 40, ahí relata cuál fue el éxito que tuvo Elías. Elías era alguien espiritual. Ahora, el tema es que hay batallas interiores que denotan la contrariedad entre nuestra personalidad y nuestro éxito ministerial. Y es a lo que nosotros debemos tener cuidado. Cuando nosotros logramos entender esto, entonces nosotros vamos a poder librar las batallas de una manera más eficaz. Oiga lo que dice la Biblia, Santiago 5:17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Este era Elías, alguien con pasiones semejantes a las nuestras. Entonces, a pesar de que nosotros oremos, a pesar de que nosotros ayunemos, hay batallas interiores, que lo triste es que solo nosotros las sabemos. Y lo más triste es que nosotros no alcancemos a reconocer esas batallas. Hoy el Señor lo que quiere es que nosotros nos equipemos para fluir de una mejor manera. Ustedes que dijeron que Dios los usa, yo creo que Dios los usa. El tema es que ahora tienen que comprender que en medio de que Dios los usa, hay ciertas cosas que empiezan a suceder en el entorno espiritual para empezarlos a hacer que ustedes mengüen en lo que Dios quiere que ustedes avancen. Cuando yo empiezo a ver esto, empieza a venir un anhelo de librar batallas espirituales. Ahora, si usted está tomando nota, batallas interiores de Elías. Él tuvo 5 problemas. 5. Y estas 5 cosas son las que nosotros debemos rehuir en medio de lo que nosotros estemos viviendo. Esa es la manera, amado hermano, de resistir al adversario. Esa es la manera de resistir a nuestro enemigo. Identificar cuáles son las 5 cosas. Porque la Biblia dice que las cosas que están escritas fueron escritas para que nosotros no cometamos los mismos errores. Entonces, si yo logro comprender esto, entonces yo voy a poder avanzar en medio de lo que el Señor está queriendo que yo avance. Cuando le dije que subrayara su Biblia, en primer libro de Reyes 19, fue para que usted tuviera ahí el mapa de qué fue lo que le empezó a suceder a Elías. Y lo primero que a él le sucedió fue que él vivía aislado. Número 1, se aislaba. El gran problema al yo tener, valga la redundancia, un problema interno, es que yo me aíslo. La mayoría de las personas se aíslan cuando no saben cómo enfrentar una batalla. Cuando nosotros estamos solos y tenemos batallas interiores, y aquí viene, por eso me impresionó lo que este médico me empezó a hablar, nuestra mente toma el control y nos lleva a razonar y a desear lo negativo. Mire qué impactante es esto. Elías se quedó solo. Elías se fue al desierto y se sentó bajo un enebro y comenzó a razonar al punto de querer morirse.
Yo no sé si a usted le pasa que usted empieza de repente a razonar lo que usted está viviendo, lo que usted está pasando. Y no sé si le pasa que de repente usted dice, no, es que estoy bien deprimido, hermano, entonces así no puedo. Cuando uno está solo y con batallas interiores, la persona que nos habla es la más disfuncional del mundo en ese momento, porque esa persona es uno mismo. Ajá, te preguntas el por qué, pero ¿y por qué tal cosa? ¿Y por qué está aconteciendo esto? Y tú mismo te contestas. ¿No le pasa a usted que se contesta a usted mismo? Y dices, si de plano es porque soy bien inteligente. De plano lo estoy pasando porque me lo merezco. Y entonces usted se habla con usted mismo. Por eso Dios bendiga a los hermanos y cuando yo me siento con ellos me pueden decir las cosas tal cual. Porque eso es lo que yo valoro, porque eso es lo que a mí me hace entender que hay cosas que debo recapacitar en ellas. No es bueno estar solo, hermano. Cuando tú estás librando una batalla, debes buscar a alguien que tenga autoridad y que te pueda ayudar en lo que tú estás pasando. Eso es bien importante. No es bueno estar solo. La Biblia misma dice, hay del solo. Sí, puede ser un ministro. O un amigo que no tenga los mismos problemas tuyos, ¿verdad? Porque el que tiene el mismo problema tuyo te va a decir, no, man, no hay problema si yo hago lo mismo. Entonces te quedas igual, vamos. Pero esto es terrible. Elías, a pesar de ser fundador de 3 escuelas de profetas, porque Elías caminaba en compañías proféticas, a Elías nunca lo llamaron padre. Solo Eliseo lo llamó padre, pero todos los demás no. Ojo en eso. Cuando estés con batallas espirituales interiores, sí, Eliseo fue su segundo, y él fue el que le dijo, Padre mío, Padre mío. Y después a Eliseo, un rey también le dijo, Padre mío, Padre mío. Todos necesitamos personas que nos oigan y nos hablen y nos ubiquen con la verdad. Que nos oigan, nos hablen y nos ubiquen. Nos oigan, nos hablen y nos ubiquen. 3 cosas. Eso es bien importante, hermano. Y nosotros lo tenemos que entender. Entonces, número 1, se aisló. Lo peor que podés hacer en medio de una batalla interior es aislarte. Porque entonces vas a resultar sentado en el sillón de tu casa, diga net y luego diga flix, viendo Netflix o Netflix, con un bote de helado, de ron con pasas, pero vas a pedir en la heladería que le quiten las pasas. Y entonces vas a parar en tu decepción y depresión más terrible. Viendo la serie del Barça, no sabía yo eso de patear la pelota del diablo, no sé qué es. Pero cuando tú pasas y te aíslas, vas a pasar problemas terribles en tu vida. Número 1, se aisló. Número 2, si estás tomando nota, esto es bien importante. Yo te aconsejo que tomes nota, hermano. Toma nota. Número 2, solamente se mantenía afanado por las victorias. Siempre estaba enfocado en algo más que vencer. Hay hermanos que solo se enfocan, bueno, ¿y ahora qué hago? Y entonces ¿ahora qué entrego? Y bueno, entonces ahora, y entonces ahora, y entonces. ¿No conoce usted gente así? Que solo se afana, ¿por qué más hay que hacer? Y entonces ahora, una cosa es que en tu caminar encuentres obstáculos y batallas y que tengas que pelear, y otra muy diferente es que tú andes buscando esas batallas. O sea, que se venga el diablo, pues. Así como cuando estás en el colegio, va y lo escupa primero, pues. Y entonces terminas, Dios mío. Una cosa es que en tu caminar estés librando batallas y otra es que tú vayas a buscar batallas. Tienes que saber entender. Por eso es que el reposo es importante.
El que no reposa como consecuencia cae en debilidad y en depresión. Elías no esperaba por las luchas, él iba a las luchas. Era un profeta de batalla. La Biblia lo habla como un profeta que le gustaba mucho las peleas y que siempre estaba donde había peleas, pero él tenía problemas por dentro. Correcto, hay que saber qué pelear. ¿Me está siguiendo, mi amado hermano? Espero que sí me esté siguiendo. Levánteme su manita si me va siguiendo, por favor. Usted tiene que saber contra qué está peleando. Hermano, tiene que elegir, tiene que entender. Yo le voy a decir una cosa. Vienen días en los que, amado hermano, Dios a usted lo va a empezar a usar de una manera muy poderosa, hermano y hermana. Pero usted va a tener que saber, entender que tiene que buscar reposo. Tiene que entender que es importante el reposo. Repose. Porque si usted no resuelve los problemas que tiene por dentro, si usted no los resuelve, entonces, amado hermano, el enemigo se va a aprovechar de sus batallas personales no libradas. Entonces llevamos 2. Número 3. Elías se dejó influenciar por los ancestros. Se dejó influenciar por sus padres. Tiene que llegar el momento en el que tú te deshagas de eso. Elías decía, no soy mejor que mis padres. No soy mejor que mis ancestros. Elías decía, yo estoy igual que ellos. El diablo lo que va a tratar es de encajonarte en cómo eran tus padres. Y tú debes entender que Dios, el Dios Todopoderoso, te trasladó de maldición a bendición. Él te trasladó de maldición a bendición. Tú no te... Sí, las mismas iniquidades. Tú no te puedes conformar a que te va a pasar lo mismo que a tus papás. Tenés que pelear contra eso. Tenés que ser el que sea un luminar en medio de tus generaciones. Y te voy a decir algo. Tenés que ser el que se levante y decida conquistar lo que tu familia no quiso conquistar. Porque para ello Dios te ha dotado de unción y para ello Dios te ha capacitado. Correcto. Si no son cristianos, con mayor razón. Pero si son cristianos, con mucha más razón. Y tenés que empezar a romper muchas cosas. Para eso Dios te dotó. Para eso Dios te levantó. Por eso es que tú tenés que entender que el techo de tus padres tiene que ser tu piso. Alguien puede poner ahí, el techo de mis padres tiene que ser mi piso. Y eso va a ser una declaración profética que usted tiene que entender. Porque usted tiene que comprender que usted va a salir de la zona en la que toda su familia se quedó en su zona de confort. Y tiene que empezar a avanzar. Usted tiene que avanzar. Porque Dios lo va a empezar a llevar más allá. No podés estar acomodado en lo mismo que has estado acomodado hasta el día de hoy. Eso que tú acabas de hacer por la fe está siendo conocido en las huestes celestiales y se está haciendo una instrucción para que el enemigo sepa que tú vas a avanzar como una saeta lanzada por una mano de valiente. Es lo que yo estoy profetizando ahora en las vidas de ustedes. Por algo tanta batalla. Yo he tenido mucha batalla, mucha. Pero entiendo que Dios nos está llamando a nosotros a crecer. Y uno como ministro va adelante abriendo brecha. Ahora tú te tenés que levantar y tenés que entender a lo que Dios te llamó. Gloria a Dios, es lo que Dios quiere hacer. No te encajones en las batallas de tus padres, porque el Señor rompió la vana manera de vivir que tú heredaste de ellos. Impresionante esto. Más me impresiona por dónde Dios está llevando esto.
Tú hoy tenés que salir con la convicción, tenés que salir con la certeza de que tú vas a brillar como un luminar y vas a conquistar los terrenos no conquistados de tus padres. Tu debilidad no te hará estar vencido. Tu debilidad servirá para que la gloria de Dios y su gracia hagan que se perfeccione el poder de Dios. Así que hay que sacudirse. Hay que sacudirse. Así como cuando Jesús le dijo a sus discípulos, si no lo reciben en un lugar, sacúdanse los pies, sacúdanse las sandalias del polvo de ese lugar. Te tenés que sacudir, sí, de la maldición que ha venido sobre tu vida y de ese encajonamiento. Dios te va a dar unas ideas tan terribles para que conquistes. Anota todo lo que Dios te empiece a hablar. Empezá a anotar lo que Dios te va a empezar a hablar. Sigo aquí. Número 4. Caía en debilidad constantemente. Se quedaba sin fuerzas. Se quedaba agobiado. Cuando estás débil, las batallas interiores son más fuertes que nunca porque tú estás débil. Por eso es que el Señor le habló al pueblo de Israel y le dijo, no te olvides de lo que te hizo Amalek. Cuando te atacó por la retaguardia, cuando tú estabas cansado y no tuvo de ti misericordia. Entonces yo hoy te digo, no te fíes de Amalek. Número 5. ¿Qué es lo que se roba tu preocupación? ¿Qué es? ¿Qué es lo que se está robando tu preocupación? ¿Qué es? Porque Elías se mantuvo demasiado preocupado por la hambruna. A Elías le tuvieron que dar de comer 4 veces. Por la debilidad que Elías sentía, no hizo otra cosa más que estar enfocado por la comida que lo sustentaría. ¿Te das cuenta? Jezabel desenfocó a Elías de su propósito. Sí. ¿En qué estás fijando tu preocupación? ¿En qué te estás enfocando? Vienen cosas poderosas. Y a quien les estoy diciendo que tienen que anotar, anoten lo que Dios les va a empezar a decir. Porque son estrategias divinas que vas a empezar a recibir aún en sueños. Viene un cambio de dimensión espiritual. Y vas a salir del estancamiento en el que habías estado. Qué terrible es esto. A Elías le preocupaba la hambruna, estaba preocupado por la crisis económica. Elías durante 3 años se enfocó en la hambruna, pensaba mucho en ella. Y eso que por él había llegado la hambruna. Usted sabe que cuando Elías irrumpió en el reino de Acab fue porque se estaban entregando de una manera terrible. Amalek. Qué tremendo eso. Espíritu que ataca los planes y los propósitos eternos de Dios. Ataca el área personal, el área económica, el área ministerial y el área familiar. Ese es Amalek. Entonces lo que empieza a hacer el diablo, y yo espero que usted me esté siguiendo esta noche, pero lo que empieza a hacer el diablo, amado hermano, es que te empieza a hacer que te desubiques. Dios te usó en algo, entonces empieza después la angustia. Hay muchos que ahorita están angustiadísimos. Las 4 comidas que le tuvieron que dar al profeta nos hablan de la preocupación que él tenía por el sustento. Pensaba mucho en el alimento. Dios mío,
Pues esto es un mensaje entonces para ti, porque tenés que comprender que Dios quiere hacer que te enfoques en lo que es de Dios y van a empezar a venir las estrategias. Van a venir las estrategias divinas. Hermano amado, van a venir estrategias. Yo le voy a decir una cosa, hermano. La oración lo que va a empezar a hacer es que va a empezar a cambiar mi corazón, no las circunstancias, porque primero me va a cambiar a mí. Qué tremendo, ¿verdad? La preocupación jamás debe ocupar el lugar de Dios. Nunca. Nunca. Qué terrible es esto. La Biblia enfatiza mucho la comida con relación a Elías. Impresionante, ¿verdad? Los cuervos, miren la primera vez, los cuervos le dieron de comer en el arroyo de Querit. Primer libro de Reyes 17:3. Sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al oriente del Jordán. Beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te sustenten ahí. A mí se me hace que el centro de la oración de Elías era: Señor, ¿y qué voy a comer? Señor, tú me puedes usar, pero ¿y qué voy a comer? Más en este tiempo, lo que el diablo va a empezar a hacer es a meterte la preocupación. ¿Y qué vamos a comer? ¿Estás conmigo? A alguien le estará hablando Dios. Por eso dice: te voy a mandar a quien te alimente. Yo te voy a enviar a alguien que esté contigo. Yo te voy a enviar la provisión. Ay, hermano, pero ¿cómo es que Dios me va a mandar a mí provisión a través de un hijo del diablo? Los cuervos son figura de animales inmundos. Así me gusta, Ale, comer palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Mire qué impresionante es esto. Yo tengo que entender esto. Entonces, número 1, Dios le dice: no, hombre, espérate, yo te voy a mandar cuervos a que te alimenten. Y sucede algo ilógico, porque el cuervo come carroña, pero le llevaban pan y le llevaban carne fresca. A mí se me hace que le mandaban lomito y que lo cocinaba a términos 5 octavos con infusión de cilantro. ¡Ah! Y no se comía la carne de los cuervos. Tremendo, ¿no? Pan con mantequilla y con ajo, hecho al calor de las piedras donde él ponía su cabecera. Pero los cuervos lo sustentaron. Qué impresionante es esto. Eso es lo que él hacía. Carpachito, vamos. Pero ¿por qué Dios le tenía que decir a él: yo voy a dar orden de que te alimenten? Porque el diablo lo primero que va a hacer. Ajá. ¿Puedes aclararme ese texto aquí en el contexto porque yo creo que Dios te equipa? Pero mire qué impresionante es esto. O sea, Dios te va a dar la capacidad de hacer muchas cosas, pero cuando viene el ataque de las tinieblas, lo primero que empieza a suceder es que tú te desenfocas. Te desenfocas y empezás a irte por donde no es. Entonces te entra, Dios mío, y entonces no te comías las uñas, te comías las uñas, ya vas por los codos de tanta angustia que tenés, te los comes. Es impresionante esto. Dios quería afirmar en la vida de Elías que eso no era lo importante para él. Y por eso viene y le dice: bueno, te voy a mandar. Si fuera de él es difícil, vos. Sí. Ese es el punto, fíjate. ¿Y sabes qué es lo que hace el diablo, Eduardo? Que te empieza a desviar para que dejes de buscar en él la creatividad. Entonces te perdés. Yo no sé cuántos se han perdido.
Pero hermanos, esto es algo terrible. ¿Cuánto tiempo llevo, hermanos? Ya se me fue el tiempo. Vamos a apurar. Vos, qué impresionante. Hermanos, que Dios les empiece a dar versículos ahorita para que aportemos y que nos edifiquemos todos ahorita con lo que Dios les empiece a hablar. No se frenen con lo que Dios les empiece a dar. Sigamos. Ahora viene Dios y le dice, va, mira, porque se angustió, porque se secó el arroyo de Querit. Entonces le dijo, mira, andate de aquí. Primer libro de Reyes 17:10. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad de aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua, un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan. ¿Preocupado por qué comer usted? ¿No le pasa a usted así de repente, que está bien preocupado por qué comer? A usted no, ¿ah? Gracias a Dios que a usted no le pasa. Hermano, mire, ¿y qué van a dar de comer? Sí, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra pronunciada por Dios. ¿Esa tu Biblia tú? Qué buena está. Mis hermanos de YouTube me están siguiendo. Dios quiere que yo entienda esto. Ahora mire qué impresionante. A mí, ¿por qué no le dijo solo tráeme un vaso de agua? Sino que le tiene que decir, mira ahí, no tendrás un pancito por ahí con miel y Nutella. No tendrás por ahí unas picuditas. Yo traigo Nutella aquí para echarles en medio. Receta pastoral. Ahora mire qué impresionante es esto. Esa era su preocupación. Ahora viene y Dios tiene que usar a un ángel. Le da de comer el ángel bajo el enebro. Come y se duerme. Y el ángel lo tiene que despertar. Ahí están las 4 veces ya. Y le vuelve a dar comida para que durante 40 días pudiera correr. Le cambió la dieta contra la preocupación. O sea, vas a pasar corriendo 40 días y no vas a comer. Así se te va a quitar la maña de estar pidiendo comida. Dios tiene que provocar que nosotros venzamos. Hay muchos hijos de Dios preocupados por el alimento, pasando por alto las promesas de Dios. Promesas que la Biblia dice que no hay un justo que haya sido desamparado. Promesas que nos dicen que nosotros vamos a librar las batallas interiores de la preocupación. El afán produce preocupación y la preocupación roba la habilidad de disfrutar lo que tenés. Repito, el afán produce preocupación y la preocupación roba la habilidad de disfrutar lo que tenés. ¿A dónde te está llamando el Señor a estar? Cuando tú estás débil, es el tiempo de cambiar dieta espiritual, de comer comida ligera. Tenés que dejar de comer comida ligera y comer algo sólido, comer revelación, comer el rema poderoso. Si estás estancado, es momento de empezar a pedirle a Dios que te cambie tu dieta y que te empiece a revelar. Que Dios empiece a darte, porque tú vas a tener la capacidad de avanzar en el Señor, porque ese es el deseo de Dios. Entonces la manera de resistir el contraataque es no cayendo en lo que Él cayó. Dios te va a seguir usando, Dios va a empezar a usar tu vida, Dios va a empezar a usarte, Dios va a usarte. Pero tenés que entender que tenés que salir de la zona de confort en la que estás metido y empezar a orar para que el Señor lo que haga es que te empiece a avivar los dones que Él ya puso en ti. Porque al final de cuentas, amado hermano, ese es el deseo de Dios. Lo que no habías podido conquistar
vas a empezar a conquistarlo, porque la Biblia dice lo siguiente: llegará el día en el que ciega alcanzará al que siembra, y ese es este tiempo. O sea, te vas a acelerar. Va uno sembrando y tú al día siguiente vas a empezar a cegar. Sí, es la importancia de ayunar para que muera tu carne. Tiene que morir. Es a lo que Dios nos ha llamado, amados. A eso nos llamó el Señor, a entender eso. Será necesario que el diablo venga y te despierte. Levántate y come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, que produjo el cambio de dieta, que él se dejara de preocupar de qué iba a comer. El ángel le cambia la dieta a Elías para sacarlo de la debilidad. Para que nosotros cambiemos de dieta, hay que seguir lo siguiente: oye la palabra, búscala, ámala, escudriñala. ¿Estás conmigo? A eso nos ha llamado Dios. Entonces tú vas a empezar a conquistar lo que tu familia no pudo conquistar. Lo que tú estás emprendiendo no va a fracasar. Lo que tú estás emprendiendo va a dar fruto. Y vas a dejar avergonzados a los que hoy se ríen de ti. Qué impresionante. Ya veo, mire qué bonito. Eduardo pone: una de las características de Daniel fue el dominio propio en la comida. Y mire lo que pone David. Daniel 1:12: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días, danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Impresionante, va. Dígame si no es Dios hablando. Así se mueve Dios. No te frenes con lo que Dios te da. Hay emprendimientos que estás empezando y tu mentalidad de ay no. Ya solo falta que digas ay sí, ay no, y hagas como el gato. Miau, 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 miau. Pero sigamos aquí. ¿Qué quiere Dios? Que avances. Eso quiere Dios. Que creas una comida que no sustente tu pasado. Una comida que sustente tu futuro. Eso quiere Dios. Mire qué tremendo. Al cumplirse el plazo, qué impresionante es esto, hermano. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. O sea, ¿qué te preocupa? Qué impresionante. Deuteronomio 8. Te afligió y te hizo pasar hambre y después te alimentó con el maná, comida que ni tú ni tus antepasados conocían, con la que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Dios quiere que tú entendas esto. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Yo sí te tengo que decir algo, hermano. Tú te tenés que aferrar a lo que la Biblia dice. Tenés que entender. Qué impresionante. Dios nos está llevando a nosotros a entender esto.